Eh, Se cumplen 20 años mañana de la inundación, ya lo dijimos, pero nosotros queríamos encararlo de un lugar. Digo, lo político ya lo hablamos y lo podemos seguir hablando y lo seguiremos hablando porque nunca dejamos de hacerlo. Pero hay una familia muy emblemática, y cuando digo que muy emblemática, tiene que ver con la historia militante de los padres, los dos padres de esa familia. Y después con una cantidad de hijos que generaron que tienen participación activa en muchos aspectos de la vida social santafesina. Uno de ellos es nuestro compañero de trabajo, Lautaro Castro. Yo estoy hablando del negro Castro y de Milagros de Mirchi. Y al Laucha Castro le dijimos, se cumplen 20 años de la inundación, estaría bueno que en lugar de remitirnos a todo lo que va a hacer todo el mundo, que es el Omega, nos centremos en la historia de tus viejos y de tu familia, porque ellos se destacaron por la lucha en el reclamo que sostienen todavía en la causa abierta. No aceptaron la extorsión en aquel momento del gobierno de Reutemann de recibir una migaja que le daban como reparación a los inundados, e insistieron para que se hiciera justicia. Aún hoy creo que no han recibido reparación económica por lo que aconteció en la inundación, porque insisten en la responsabilidad del Estado. Entonces yo quería la historia de ellos dos, con los que hablé 1000 veces, pero la verdad es que no quiero seguir hablando de la causa, quiero saber algo que ellos nunca han contado, o casi nunca han contado, porque siempre están hablando de la causa judicial. Y yo digo, ¿qué les pasó a ellos aquel 29 de abril? Y entonces, bueno, Laucha, nos metimos en la casa donde vivían ustedes originariamente. Sí, para ordenarlo un poco, creo que la idea fue enfocarnos en el día particular, en el previo al ese 29 de abril, y bueno, cómo siguió nuestra vida, básicamente, en el durante y en el después de habernos inundado. Y hay una protagonista de esta historia, una de las dos protagonistas de esta historia, que en un momento son mencionadas, que son tus hermanas mayores. Sí. Las dos mujeres, Ana y Vicky. Y Ana ha tenido la gentileza, después de pasar por el Consejo Municipal en una especie de reconocimiento, de venirse hasta el estudio. Gracias por venir, Ana. No te vamos a hacer leer poesía ni nada por el estilo. Pero, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien, gracias por la invitación. No, te digo porque te mencionan una parte que a nosotros nos resultó muy conmovedora de aquella jornada. Yo le pregunté a Laucha en esa qué sé yo, charla, entrevista, si ustedes suelen hablar de este tema, de esas imágenes cotidianamente, si es un tema de conversación. Bueno, ya no. Cotidianamente no. Sí, obviamente cuando hay algo que remite a eso, hay algo que remite a la experiencia y a la vivencia de esos días, o cuando hay algo que tiene que ver necesariamente, a lo mejor con algún detalle, con algo muy micro, que impactó en ese momento y que todavía viaja en el tiempo hacia el presente. Ahí aparece. No es que hablamos de nuestras tragedias por ponerle algún nombre, creo que nadie lo hace cotidianamente, pero sí que convivimos con eso, sobre todo porque dejó y es una marca latente y fuerte en nuestra historia familiar. En aquel momento vos eras una joven que vivía en Buenos Aires. Yo vivía en Santa Fe. Ah, vos vivías en Santa Fe. En ese momento yo trabajaba en Barrio Acería, soy docente en una escuela primaria, y ya hacía varios días que no podía llegar a mi lugar de trabajo porque los barrios del norte ya estaban inundados por las lluvias. Así que todos los días hacía ese viaje. Yo vivía en Rincón en ese momento, así que recorría toda la ciudad, llegando hasta el norte, hasta Avenida Blas Parera, y especialmente el 28 y el 29 llegué hasta la avenida y recibí un llamado de mi director en ese momento diciéndome, como yo llegaba con el agua hasta las rodillas igual a la escuela, porque la gente iba, los alumnos y las alumnas iban, bueno, ya el 29 no pude llegar y me volví a mi casa.
Vamos a compartir, Laucha, ¿te parece? ¿O Sí. querés hacer alguna...? No, creo que después va a dar Sí, para sí. charlar mucho. Vamos a compartir lo que hicimos. Fuimos a la casa donde vivían entonces los Castro de Mirchi y le preguntamos cómo fue aquel día, qué pasó aquel día. Bueno, una síntesis de lo que fue una charla un poco más larga con los viejos. Con el... Te quedaste mirando, Ana, así como... ¿Qué te pasa cuando lo ves y lo escuchás? Bueno, muy fuerte, porque es la primera vez que veo a mis viejos ahí juntos otra vez. En la casa de nuevo. Sí. Bueno, muchos puntos de encuentro en las cosas que van contando, pero también creo que esto es lo que tiene la memoria, ¿no? Es la experiencia de cada uno, cómo lo transitó, con qué sensaciones, qué huellas le quedan de todo eso que se vivió. Nosotros hay cosas que no les contamos a nuestros viejos, con mi hermana, porque nos parecían que eran demasiado dolorosas, entonces hacíamos un ejercicio con mi hermana mayor, que era primero cuando terminábamos de salir, luego de entrar a esa casa, que ya no era una casa, como dice mi mamá, era agua con objetos, un espacio que había perdido todo su significado, pero que a la vez lo seguía teniendo, por eso entrábamos. Como una cosa muy inconsciente, ¿no? Uno lo piensa y lo hemos hablado mucho, sobre todo, bueno, mi hermana mayor y yo. Cuando nosotras dos volvíamos, en primer lugar, en San José y Mendoza, y calle Mendoza, que era como un poco la pista de aterrizaje de las canoas, las lanchas, la gente. Hacíamos una marca en la pared, cerca de Santiago de Chile, porque íbamos viendo si el agua subía o bajaba. Primero el agua bajó y después el agua subió. Y después el agua se quedó estancada. Y en segundo lugar, cuando llegábamos a la casa de mi abuela paterna, que vivía a 3 cuadras de ahí, que es lo que cuenta mi mamá, recuerdo que mientras nos sacábamos la ropa mojada y nos cambiábamos, decidíamos qué contarle a nuestros viejos y qué no. Porque era muy, pero muy, muy doloroso saber que, ¿cómo le decíamos que no había nada? ¿Cómo le decíamos que todo eso que ellos habían construido, como todas las familias, no estaba? Primero que estaba bajo del agua, o sea que no había forma de decir cómo estaba. Y después que su casa ya no era su casa, su barrio ya no era su barrio, y la familia que, como cuentan ellos y nosotras también, estaba desparramada. Habíamos decidido, bueno, este hermano para allá, este hermano para acá. Laucha se fue a lo de un amigo, una familia hermosa que lo abrazó durante todos esos días y que nos dijeron, además, nunca me voy a olvidar cuando fui a dejarlo un día y yo quería saber cómo estaba, entonces con mi hermana nos repartíamos para ir viendo cómo está cómo está el otro en tal casa. Tenemos mucha diferencia de edad, entonces yo a mi hermano más chico le llevo 18 años, 19. Entonces queríamos tener ese cuidado porque nuestros viejos también se estaban ocupando de nosotros, pero a la vez se estaban ocupando de ayudar a la gente, como siempre lo hicieron. Y yo los veía súper enteros a los dos, súper enteros, y yo no sentía que no podía mostrar que aflojaba. Entonces llorábamos con quien teníamos que llorar, con nuestra abuela, entre nosotras dos, y después para el afuera era mostrarnos fuerte porque un poco Sí, por mis tus viejos son hermanos. así y porque siempre nos enseñaron de que hay que mirar para adelante y que con lo que nos pasa tenemos que hacer algo. Y si es algo bueno, obviamente mejor. ¿Tenés recuerdo sensorial de aquel intento por el propio 29 por ir a la casa, de haber entrado, del salvataje ese casual, digamos, del vecino con la lancha, y la desesperación por no saber quiénes estaban adentro y qué pasaba, ¿sí? Sí, tengo todos.
Yo el 29 volvía de Barrio Acería y me voy a mi casa en Rincón, prendo la televisión y lo veo a Reutemann queriendo entrar al hospital de niños cuando los vecinos lo van sacando. Apenas veo esa imagen, digo, mi casa está a la vuelta. Entonces me voy, yo en ese momento tenía una moto, agarro la moto y me voy. Llego a San José calle San José y Primera Junta, barrio Roma, a 3 cuadras del hospital y a la vuelta de mi casa familiar. Y ya no se podía pasar más. Había un poco de agua, pero era avalancha de personas caminando, saliendo como hormigas. Entonces dejo la moto, que en ese momento, la anécdota es que yo dejo la moto con la llave puesta, la dejo en esa esquina y empiezo a correr. Corro 2 cuadras y media, entro a mi casa estaba de la puerta 50 metros hacia adentro porque era fondo de manzana. Entonces abro la puerta, tenía el agua en el tobillo, empiezo a entrar, veo unas bolsitas de arena puestas en la puerta, saco las bolsas y cuando entro no había nadie, ya no había luz, agarro el teléfono, ya no había línea telefónica, mi casa estaba vacía. Y cuando intento recorrer la casa, habían pasado 15, 20 minutos, lo subo a nuestro perro a la planta alta porque el perro estaba abajo, teníamos un perro que se llamaba Problema. Sí, que todo el mundo siempre dice que siempre sí. Lamenta porque lo perdieron ahí, ¿no? Problema, lo subo a la planta alta y cuando estoy ahí empiezo a sentir unos golpes súper fuertes en la otra puerta y cuando me asomo, había una ventanita, era el vecino de al lado, que era un señor muy grande, que siempre estaba muy al tanto de nosotros, teníamos una relación muy linda, y me dice, salí ya porque no vas a poder salir. Yo no me había dado cuenta, cuando miro yo tenía el agua en ese momento de la cintura para arriba, en esos 15 o 20 minutos. Entonces lo subo al perro, empiezo me quiero ir a buscar mis únicas fotos. Yo tengo muy pocas fotos de mi infancia porque nací en la dictadura y no hay fotos de mi infancia. Las únicas fotos que yo tenía estaban ahí. Entonces intento ir a buscarlas. No llego a buscarlas porque viene a buscarme el vecino. Entonces me voy. Y cuando empiezo a caminar, salgo a la puerta y uno de los recuerdos más fuertes fue mirar para atrás, donde se ve el paso a Santa Rosa de Lima, porque es una calle ancha y se veía, y ver algo que después de mucho tiempo me di cuenta lo que era. Ver algo marrón que avanzaba, que se movía. Lo único que hice fue mirar para atrás y después mirar para adelante y empezar a caminar con la gente y llegar con el agua casi al hombro. Ahí me doy cuenta que había dejado la moto con la llave puesta, porque empiezo a buscar la llave y no la encuentro. Por supuesto que nadie se dio cuenta, nadie la vio, nadie se la llevó. O sea, como que no entendía en realidad, no puedo decir que entendía. Bueno, me fui a la casa de mi abuela y ahí encontré a parte de mis hermanos. Uh-huh. Mis viejos ya no estaban. Que fue el alivio, ¿no? Porque el desencuentro en ese momento era desesperante también. Sí, ¿no? Ahí encontré a una parte de mis hermanos. Esa noche la pasamos ahí sin entender mucho y al otro día, mi hermana vivía en Buenos Aires, llega mi hermana y ahí es donde empieza a haber una serie de días consecutivos que son los que cuenta mi papá, de lo que hasta donde nosotros le íbamos contando. Y bueno, y al otro día cuando nosotros decimos, yo le digo a mi hermana, yo quiero volver porque quería buscar las fotos. Y bueno, nosotros entramos y me acuerdo que no sé en qué momento pisamos, íbamos por la calle y nos hundimos literalmente en el agua, nos hundimos. Como que el agua cambió de nivel. Uh-huh. Entonces logramos entrar a mi casa. Nadando, o sea, como sacando la cabeza. Sí.
me acuerdo que el tubo de gas se había salido de la cabina y estaba largando gas en ese pasillo y nosotras no sabíamos qué hacer. Y los vecinos que se habían quedado en los techos diciéndonos que eso había que cerrarlo, porque era un peligro. Se logra cerrar el tubo y cuando entramos, que el agua estaba un poquito más baja, ese día habíamos entrado con Lucas, mi hermano, encontramos el perro, evidentemente había bajado y estaba ahí, y logro buscar las fotos, que fue en la nada, porque el agua era súper sucia y oscura. Me zambullo abajo, porque estaba en un mueble abajo, meto la mano como tanteando y logro sacar eso. Nosotros que somos más grandes, vos vas a saber de qué estoy hablando, esos álbumes familiares espiralados con el pegamento que mi abuela siempre... Y la esperanza era que te salvara el plástico. Que mi abuela me había entregado, digamos, como única cosa que había de registro fotográfico de mi infancia. Lo saco y bueno, y ahí también, nada, me acuerdo que con mi hermana decíamos, acá no se puede hacer nada. O sea, la heladera ya estaba en la pieza de mis viejos, arriba del colchón, ya todo, la comida, todo lo que te imagines mezclado con los olores que había traído, ya estaba el olor a la nafta de las lanchas. Entonces ahí decidimos sacar el perro, y recuerdo que, nos trepamos en la esquina a un toldo que había de la casa y después fue que pasa la lancha, le pedimos ayuda, nos llevan y cuando bajamos... Nosotros decimos bajar y uno dice, pero estoy hablando de la cuadra de mi casa. Cuando llegamos a tierra, porque parece increíble, pero y la gente pasaba en lancha y en canoa, y hay otra gente que pasaba como nosotros, nadando, literalmente, o caminando. Habíamos envuelto al perro en lo único que encontramos, pedimos en una casa unos plásticos y pasamos caminando por... todo donde se estaban armando después esas carpas sanitarias, donde estaba la Florida, y empezamos a caminar por ahí para cortar camino. Y recuerdo que en un momento yo le miro la cara a las personas que nos miraban llevar eso, y la miro a mi hermana y le digo, digamos que es un perro, porque la gente nos miraba. Con hambre. No, lloraba. Porque pensaba que llevábamos que era un niño. muerto. Sí. Entonces nos miramos con mi hermana y el recuerdo es caminar 3 cuadras diciendo, es un perro, ¿no? Y que nos buscamos un campo ahí cerca donde estaban las carpas, recién las estaban instalando, y nuestro perro familiar lo dejamos enterrado ahí. Y después, bueno, esto que no le dije, que no les contamos a nuestros padres, tampoco lo voy a contar ahora, porque creo que hay cuestiones tan dolorosas que, como decía mi vieja ahí, cada uno lo seguirá procesando y masticando como pueda, pero siempre hay algo, ¿no? Mi vieja los otros días, el año pasado, quiero decir, me dijo por primera vez, lo dijo, o yo por lo menos la escuché decirlo, que ella desde la inundación le tiene miedo a la lluvia. Algo que puede parecer común, pero que yo nunca lo había escuchado, ¿no? Decirlo. Y esto que ella cuenta de los olores, de las imágenes y de las sensaciones, me parece que como que quedan
como esa sangre que corre por las venas, como esa agua del río que circula, ¿no? Como que esa memoria circula y circula y circula. Y bueno, hay momentos en los que cada uno ha podido hacer algo con eso, y entiendo también porque nosotros somos muchos en la familia y hay otros que más en su intimidad, ¿no? También se han reservado de poder contar o de poder decir lo que les pasó. Por eso digo, en esta reserva también me gusta guardar esa intimidad de que, así como nuestros adultos en su momento, en este caso nuestros viejos, buscaron cuidarnos y protegernos de algunas cuestiones que no eran necesarias, nosotros, por lo menos con mi hermana más grande, buscamos proteger, digo que sembraron esto, ¿no? Buscamos protegerlos a ellos, que eran muy chicos, y por otro lado, protegerlos a nuestros viejos que estaban poniendo el cuerpo, la cabeza y el corazón para otras personas que lo necesitaban, no porque ellos no lo necesitaran. 2 recuerdos fuertes. Uno, mi hermano más chico en mi casa mirando la televisión, viendo, el titular era: UNICEF le va a donar a los niños inundados una mochila. Entonces mi hermano, sentado con mis otros hermanitos, mirando y diciendo: ay, pobre los chicos que se inundaron, mirá todo lo que le van a dar. Nosotros, claro, esto que cuenta mi mamá, ¿no? Ignorante de su propia situación, ¿no? Claro, porque nosotros los resguardábamos un montón, eran muy chicos y habían dejado su casa y nosotras, con mi hermano más grande, que éramos las que entrábamos todos los días, sabíamos que no iban a volver ahí, o que por lo menos no iban a volver ni mañana, ni pasado, ni en un mes. Y lo otro es que yo me repartí el tiempo entre, como soy docente, estaba con mis hermanos, iba a los centros de evacuados a trabajar, a hacer dibujar a los chicos, porque soy docente de arte, entonces a los chicos y a las chicas, entonces tenía como un circuito armado con gente de AMSAFE y otras compañeras y compañeros que decidimos voluntariamente empezar a hacer como una hoja de ruta todos los días. Y empecé a gestionar con el Estado la ayuda que mis viejos no querían hacer. Entonces, como yo sí había podido sacar la documentación de ellos de la casa y eso estaba bien, empecé a hacer las colas de la gente, recibiendo colchones, recibiendo alimentos, los registré como familia, a todos, iba acá, iba allá, y decidí con mi hermana más grande, un cuarto de la casa de mi abuela, empezar a hacer un depósito y un reservorio, porque yo sabía que ellos también iban a necesitar cosas, pero mis viejos no querían ayuda, no querían ninguna ayuda, porque esto que ellos tienen como premisa, siempre hay alguien que lo necesita más que yo ya voy a ver cómo lo resuelvo, pero este lo necesita, esta es la urgencia. Entonces, juntamos, y el día en que ellos tuvieron, a los meses, este departamento que cuentan mis viejos, a los que les prestaron, donde pudieron volver a reencontrarse como familia y donde pudimos volver a estar todos juntos, antes de que mis viejos lleguen, con mi hermana más grande, llevamos todas las cosas y les armamos la casa. Y llenamos todas las alacenas con cosas y les armamos los colchones. Mi hermana trabajaba en ese momento en Buenos Aires y había recibido todo el tiempo donaciones de la gente, entonces separamos lo que era la ropa para uno, para otro, porque ellos eran 5 niñitos y niñitas con diferentes edades, con diferentes necesidades. Que habían perdido todo. Mi vieja estuvo 20 días con la misma ropa, no había forma de que yo la haga cambiar, le llevaba cosas y ella no lo necesitaba, mi viejo también, y estaban ayudando a los demás, y por ahí yo decía, bueno, vos también vení, comé, vos también vení, descansá, y ellos seguían como en un ritmo. Entonces, cuando mis viejos llegan a esta nueva casa, después de todos estos meses y después de que todo se empezaba de alguna manera, en algún sentido, a acomodar,
Y nosotros, con la alegría, ¿no? Con mi hermana más grande, decir, bueno, mirá, todo esto es de ustedes, o sea, es lo que hay, pero es de ustedes. Mi papá no dijo nada, la miró a mi mamá, y mi mamá buscó unas cajas vacías que habían quedado, las trajo, me llamó y me dijo, tené las cajas. Y yo la miraba y empezó a abrir, abrió todas las alacenas y empezó a sacar cosas, llenó cajas y cajas, diciendo, esto no lo necesito, esto no lo necesitamos, esto está de más, esto está 2 veces. Con todo hizo eso y lo llevaron a gente que lo necesitaba. Entonces, nosotras estábamos como, ¿no? En shock porque... Pero a la vez sabemos que esos son nuestros viejos y bueno, y ellos son muy coherentes, ¿no? Entre lo que dicen y lo que hacen. Digo, los puntos más dramáticos y más oscuros de la vida de la gente expresan lo que son las personas, ¿no? Es ahí donde vos te mostrás tal cual sos. Y me parece que ahí es donde tus viejos ratificaron, no necesitaban ratificar, pero porque tiene una historia larga, historia de lucha por un mundo justo. Digo, bueno, y después la historia de la causa, digamos, de haber sido en soledad esas voces que se negaron a acordar y a rendirse frente a la extorsión del Estado y todo eso. Que es un tema que yo hoy no quería eludir porque lo hablamos al comienzo, pero me interesaba esta historia porque no son una familia más. O sea, ustedes podrán decir, bueno, sí, digamos, tomando la posta de tu vieja, diciendo, bueno, tu vieja, yo sé algo rescato de haber podido conseguir esta charla, es que tu vieja, esa que es resiliente y que vos describías recién como, bueno, a vos te dijo que le tenía miedo al agua y el otro día dijo no quiero volver a vivir acá, y también fue una decisión que tiene que ver con elegir con elegir que esto les cambió la vida, les marcó un cambio definitivo. Digo, ¿por qué digo todo esto? Porque el Laucha lo dijo, él no se dio cuenta, pero lo dijo en un segundo en la charla esa que tuvimos en la casa, que fue, hubo un 29 de abril que amanecieron y hubo una noche del mismo 29 de abril en que la vida les había cambiado para siempre, del todo. Porque nunca más la vida volvió a ser la misma, ¿no? Eso es muy impresionante. No, y recordaba esto que hablamos al principio del programa de lo necesario que es recordar, justamente. Cuando hay discursos que quieren levantar o que, bueno, que se quieren imponer con no politicemos, no recordemos, qué importante, todo el tiempo pensaba en eso, qué importante que es recordar. A mí se me vienen un montón de sensaciones al volver a ver imágenes de la inundación, es increíble. Después, bueno, lo que me pasó creo que está dicho ahí en el especial este. Y también me gustaría un poco que Ana hable sobre cómo transformó lo que le sucedió. Porque ella después tuvo que seguir con una vida, con una profesión y con el arte y cómo lo transformó en otra cosa. Me parece un punto interesante también para ir ahí. Porque, digamos, vos sos maestra de artes visuales, pero me imagino que, claro, te habrá cambiado la matriz. Sí, mi trayectoria docente, yo soy profesora de artes visuales y además luego de entre las tantas cosas que hice en esos días, en esos meses, tengo cierta obsesión ya tengo que ponerle esa palabra, no hay otra, por el registro. No voy a convertir esto en una sesión de psicoanálisis. Pero queda claro que si tenías pocas fotos de la infancia y fueran tu obsesión, el registro es importante. Entonces, yo todos esos días de la inundación me compré sistemáticamente el diario
Y guardaba los diarios, los guardé, los iba guardando, los guardaba sin saber. Me parece que es como lo más maravilloso que tenemos las personas, que es por ahí no saber por qué hacemos las cosas, pero después encontrarle un sentido y un eco a eso. Entonces, luego que pasó todo, empecé a armar archivos con diferentes dimensiones de la memoria, que tenían que ver con los techos, las calles, los centros de evacuados, los relatos, entre tantas otras cosas. Lo empecé a laburar en la escuela en la que trabajaba en ese momento, y eso quedó ahí archivado. Eso en diálogo con el registro visual de los estudiantes. A partir de una carrera que hago yo, que es la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad del Litoral, cuando llega el momento de trabajar sobre la tesis final, de un trabajo de investigación, un trabajo académico, bueno. Estaba todo eso. Vuelve el recuerdo, vuelve eso, y empiezo a ver si ya, como en toda cuestión de estado del arte, empiezo a ver si había algo, cómo pensar eso, porque además para mí era muy doloroso volver a eso. Y bueno, tomo la decisión de empezar a construir un proyecto de investigación que tenga que ver con qué pasó en el espacio público, concretamente en la Plaza de Mayo, inmediatamente cuando el primer gesto artístico, por llamarlo de alguna manera, o la primera acción, cuando la gente empieza a llevar sus objetos inundados a la plaza. En ese momento también yo había hecho registros. O sea, empecé a ver el caudal de registros de cosas que tenía. También en cada aniversario de la inundación gestaba algo o había algo y todo eso. Entonces la decisión fue, en síntesis, yo trabajé en mi tesis final, tiene que ver con los espacios de creación que se generaron a partir del reclamo de justicia, los espacios de creación en clave estética, a partir concretamente de lo que es el reclamo de justicia en la Plaza de Mayo. Un poco polémico porque era difícil también ver bien quién iba a dirigir eso, no había gente, no hay antecedentes, no había gente, digamos, de alguna manera ni especializada ni preparada, no había algo previo. Hasta me llevó mucho tiempo encontrar quien me acompañe académicamente en eso. Dejé la carrera porque no, más allá del título, yo quería hacer eso, no quería hacer otra cosa, no quería investigar sobre otra cosa. Finalmente, bueno, salió adelante el proyecto del trabajo, y bajo la dirección de una profesora que pudo ver lo que pasó en la inundación, con mucha sensibilidad y con mucha posición política también respecto a esto, para hacerse cargo de acompañar esto. Y luego a los 15 años, cuando se cumplieron los 15 años de la inundación, 3 años antes, trabajé con 14, porque la 15 no existe, simbólicamente representa a los fallecidos en la inundación. Hice un trabajo de 14 entrevistas y registros fotográficos y dibujos, intervenciones y retratos, que se llama Ojos en el Agua. Uh-huh. Y que son 14 personas que no volvieron más a su casa después de la inundación, o que si volvieron con todas las condiciones que creó que haya quedado el río en su casa, y que de alguna manera yo las había conocido antes de la inundación y me las volví a reencontrar 15 años después. En un abanico de experiencias y vivencias y de profesiones y de espacios que esas personas fueron ocupando antes de la inundación, durante la inundación y el post, ¿no? Pues yo siempre, hace un rato decía, lo peor no fue entrar a tu casa inundada, lo peor fue volver a eso, y volver y volver y volver.
De hecho lo sigue siendo, yo no voy prácticamente, me cuesta mucho ir a esa casa, me cuesta mucho entrar, siento que voy entrando y me recibe el olor, las imágenes, entonces las veces que voy, de alguna manera siento que emocionalmente me tengo que preparar para estar ahí y que tiene que ser un tránsito en paz y tranquilo y reconciliado con ese momento. Porque también he ido en situaciones en las cuales uno no puede salir peor de lo que entra a un lugar. Si sale peor es porque hay algo que está mal, lo entiendo así. Entonces, como eso tiene que ver evidentemente con esta marca tan fuerte, con un trauma social que obviamente va a permanecer y que queda, y que bueno, cada uno lo va elaborando y reelaborando y reescribiendo. Y respecto a lo que decía Laucha para cerrar, siempre transité por las experiencias personales que de una manera, en una búsqueda y esto se emparenta muchísimo con esto que han sembrado mis abuelos, mis abuelas y mis viejos, de poder salir, ¿no? Y en este caso fue cómo salgo del salado, cómo salgo de este río, cómo si me voy a mojar las patas en el río, que sea para sentir que después voy a poder volver. Entonces, escribir sobre esto, estudiar sobre esto, que construir un conocimiento académico en este caso, en el cual yo solamente soy la que siento ese compromiso. Pero también sé que eso después cuando viaja, a donde viaje, como me pasa con las cosas que produzco, es como el agua, ¿no? En el río va y eso vuelve, y eso va y vuelve. Y yo pretendo que suceda eso. Hoy, a 20 años, en los pibes y en las pibas que no lo vivieron, que lo hablo mucho en la escuela, cuando uno lo cuenta les parece que es de otro mundo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, estamos rodeados de ríos y como que esa conciencia tiene que ser construida desde lo cotidiano y obviamente, para terminar, yo creo que lo que repara es la justicia social, porque podemos reconocer todos lo que pasa, pero si eso no se hace carne, no se hace compromiso, no se hace comunitario y colectivo, de nada sirve, digamos, el transitar en soledad, que demasiado ya lo hemos transitado. Una vez me preguntaron qué palabra, si yo tuviera que decir una palabra que tiene que ver con el 29, y a mí me costó mucho ese ejercicio, y para mí la palabra fue desamparo, con todo lo que eso significa y sigue significando. Bueno, yo les agradezco a todos, a toda la familia, por haberse prestado este ejercicio de memoria que es doloroso y que es digamos, que te atraviesa, pero me imagino que todo lo que los rodea en estas fechas es doloroso, pero yo quería abordarlo desde acá porque creo que habla del efecto sobre las vidas. El efecto sobre las vidas, ¿no? Digamos, el daño que generó la inundación. El daño, que en algunos casos se representa en cuestiones materiales, en otros casos, lamentablemente, en pérdidas de familiares, en otros casos de gente que no ha podido sobrevivir después a la experiencia. Y en el caso de ustedes, en vidas que cambiaron para siempre. O sea, a vos te cambió el sentido académico, digamos, y a Laucha le cambió la vida porque perdió el patio de la infancia, y a tu vieja le cambió la vida porque perdió el hogar, y a tu viejo le cambió la vida porque no pudo volver a la casa que la arregló para que su esposa pudiera volver. Y, bueno, digo, a todos les cambió de algún modo la vida. Y digo, no estamos a salvo que no nos vuelva a pasar. No digo lo mismo, pero no estamos de que no nos vuelva a pasar una
no quiero utilizar el término catástrofe ni ninguna palabra que pueda simbolizar la falta de responsabilidad. No estamos a salvo de que no nos puedan volver a ocurrir estas cosas que son previsibles, son evitables, son advertibles. Digo, me parece que fuimos víctimas, ustedes principalmente, de una clase dirigente indolente, incapaz, impune, y que hay que trabajar para que no nos vuelva a pasar. A pesar del quilombo que es el mundo y la clase política de hoy, la política, digo, no nos puede volver a pasar. Y yo a veces, me pasó cuando vi que había ganado Perotti de vuelta, digo, a veces creo que nos empecinamos en repetir algunas historias, ¿viste? O que no nos defendemos para que no nos vuelva a ocurrir. Y digo, acá valga este tiempo que nos tomamos para reivindicar a la memoria como elemento fundamental para construir futuro, y además volver a marcar que acá hay gente que se salió rositas, como dicen los... no sé si se salió rositas, yo digo, los que se fueron muriendo, yo creo que con una enorme angustia y una enorme tristeza y un enorme reproche y odio de mucha gente. Pero, nada, me sorprendió porque vos decís el 29. Y me imagino que el 29 para vos es el 29, no hay otro 29. Dijiste, cuando hablamos del 29, digo, no se trata del 29 de abril de 2003, para vos el 29 es el 29. Nada, gracias chicos, qué sé yo, no sé si les queda algo por decir. Me estaba acordando que una vez estábamos todos los hermanos reunidos en una cuestión familiar, y que mis viejos estaban hablando de que tenían que ir a la reunión de tal cosa por la marcha organizando una vez más un 29. Y con todo esto que genera, ¿no? Trabajar y la organización, desde lo popular hasta todas las organizaciones que tienen que llegar a acuerdos y que cada una viene de su experiencia y de su tránsito y para poder armar un acto, todo esto lo que significa, ¿no? Entonces nosotros lo escuchábamos. Me acuerdo que mi hermana más chica la mira a mi mamá y mi papá y le dice: ya están grandes ustedes, ¿qué necesidad tienen de seguir haciendo estas cosas? ¿Por qué no disfrutan de la vida? ¿Por qué no se quedan tranquilos, viajan, hacen otras cosas? Entonces mis viejos la miraron. Imagina la cara de tu vieja. La miraron y en ese momento no dijeron nada, como son ellos, dejaron pasar. Y cuando fue el momento preciso, recuerdo que mi vieja nos dijo que las luchas son las luchas, que los lugares hay que ocuparlos, porque si no los ocupa uno, los ocupa otro, y que ellos no van a estar siempre, pero que saben que el día que no estén, alguien va a estar ahí haciendo lo mismo, porque los pudieron sembrar. Nada más. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por haber abierto de verdad el corazón de esta historia. Yo creo que no hay mucho más para agregar, pero creo que tu familia, la familia merecía seguramente no es la primera ni es el único, pero digo, merecía también esta historia más interior. Más interior, han sido como una especie de coraza de lucha, una especie de siempre de bandera, y digo, yo tenía mucha curiosidad, lo conocí a Laucha en todo este tiempo, por saber qué pasaba adentro, qué pasó adentro, y me quedo con la sensación de que son de verdad, que no es poca cosa, Bueno, mañana en la plaza, la idea es poder compartir todo lo que se está preparando, y seguir construyendo esta memoria de la inundación. Mañana 17 horas, Plaza de Mayo. Plaza de Mayo, ahí vamos a estar cumpliendo 20 años de presencia en la Plaza de Mayo. Ojalá lo sepamos compartir de la manera en la que debemos compartirlo, sin tironeos, ni miserias, ni reclamos, que suele ser siempre el comienzo de la estupidez humana, que suele arruinarlo
Hay una sola marcha, un solo lugar, y ahí estaremos todos. Gracias, chicos. Gracias.